Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestra materia Lógica y Epistemología Jurídica. En esta oportunidad nos adentraremos en el estudio del módulo número 2, titulado Lógica y Conocimiento. Soy su profesor Eduardo Solís y tendré el gusto de guiarlos en este itinerario conceptual. Nuestra meta para hoy es comprender que el conocimiento no es un producto estático ni un cúmulo de conceptos archivados. Es la obra de la experiencia viva del ser humano, de la forma en que se relaciona con su realidad y de cómo interactúa con el cuerpo social. A lo largo de esta presentación, analizaremos cómo la lógica se convierte en una herramienta metodológica indispensable en la práctica del jurista moderno. Los invito a que me acompañen con una mirada atenta, crítica y reflexiva en este recorrido pedagógico diseñado especialmente para su formación profesional. Bienvenidos. Para iniciar nuestro análisis, debemos reflexionar sobre el papel del conocimiento en la formación del jurista contemporáneo. Toda teoría del conocimiento aplicada al derecho debe ser concebida como la expresión directa de la actividad social del ser humano. Bajo esta mirada orientadora, el conocimiento se vuelve inconcebible sin el lenguaje, el cual surge como el producto natural de la interacción constante del individuo con su medio. Este módulo tiene un firme propósito: rescatar a la lógica del desdén y del fastidio que suele despertar su estudio en las mentes jóvenes debido a una habitual incomprensión de su rigurosidad formal. Lejos de presentarse como una disciplina abstracta y ajena a la realidad de los tribunales, buscamos reposicionar la lógica como un instrumento metodológico indispensable en la vida profesional del abogado. Nuestro objetivo general es que ustedes dejen de ser meros receptores pasivos de normas legales para transformarse en analistas rigurosos de los presupuestos, los alcances y los límites del saber jurídico. Abordemos ahora el conocimiento en su dimensión más dinámica, el conocimiento como actividad. Epistemológicamente, el conocimiento no es un estado pasivo, es una actividad interactiva y dialéctica que se desenvuelve entre dos polos ontológicos indivisibles: el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. En nuestro campo, el sujeto, que puede ser el jurista, el fiscal, el juez o el litigante, sale de su propia esfera intelectual para aprender las propiedades, estructuras y regularidades del objeto, que está constituido por la norma jurídica, el hecho punible, el contrato o el fenómeno social. Esta actividad no es neutra, está mediada por las estructuras cognitivas previas del sujeto, su lenguaje y su contexto histórico. En la praxis del derecho, esto se manifiesta patentemente en tres áreas: en la investigación criminal, al construir los hechos; en la exégesis legal, al decodificar la ley con rigor metodológico; y en la argumentación forense, al validar lógicamente nuestras conclusiones ante un tribunal. Esta actividad cognitiva se despliega en tres niveles fundamentales que debemos distinguir con absoluta claridad. El primero es el conocimiento sensible. Representa el nivel primario y biológico de nuestra aproximación a la realidad fáctica. Se genera por la estimulación directa de nuestros sentidos y nos permite captar cualidades fenoménicas aisladas. En la criminalística y el derecho procesal, este nivel es el punto de partida ineludible de la prueba: la inspección ocular del fiscal en la escena del hecho o la audición de un testimonio en el juicio oral. Sin embargo, la epistemología jurídica nos advierte que este nivel es fragmentario y propenso a sesgos.
jamás es suficiente por sí solo para fundar una verdad jurídica. El segundo nivel es el conocimiento intuitivo. Consiste en la aprehensión directa, súbita e inmediata de una verdad sin que medien los pasos formales de un razonamiento. Es la corazonada del investigador experimentado. Aunque es útil para formular hipótesis iniciales del trabajo, carece por completo de validez procesal si no logra ser demostrado mediante pruebas lícitas y un razonamiento lógico y formalizado. Llegamos así al nivel más elevado, el conocimiento discursivo. Es la operación cognitiva más rigurosa del pensamiento racional, que avanza de manera progresiva, paso a paso, mediante el encadenamiento de conceptos y juicios. Este es el conocimiento propio de la ciencia jurídica. Se materializa en la estructuración de la sentencia judicial o en el dictamen doctrinal, donde el jurista conecta la norma abstracta con los hechos probados de la forma lícita, coherente y motivada. Avanzando en nuestro marco conceptual, debemos analizar la interacción entre el dato, el hombre y la sociedad de conocimiento. El dato constituye el insumo primario de la información empírica. En el derecho, el dato posee una doble naturaleza. Por un lado, tenemos el dato normativo, integrado por los textos legales, las jurisprudencias y los tratados. Por otro, el dato fáctico o sociológico, que abarca los expedientes, testimonios, peritajes y estadísticas de criminalidad. El rigor de nuestra ciencia exige que el dato sea recolectado con objetividad y depurado de toda distorsión ideológica. Como seres del conocimiento, los seres humanos poseemos la capacidad exclusiva de distanciar nuestra conciencia de la realidad para objetivarla y transformarla. El derecho es precisamente una de las proyecciones más sofisticadas de esta capacidad humana para predecir y ordenar la coexistencia pacífica. Hoy en día, este esfuerzo se desenvuelve en la llamada sociedad del conocimiento, una era digital donde la información es el eje estructural del poder. Este paradigma impone al jurista moderno el desafío de legislar sobre flujos de datos transfronterizos, ciberseguridad y algoritmos, obligándolo a dominar el análisis predictivo de datos para garantizar la eficiencia del ordenamiento y la transparencia en la administración de justicia. Esta inmensa capacidad cognitiva de nuestra especie, sin embargo, no es absoluta. La cuestión de los límites del conocimiento adquiere en el derecho una dimensión dramática y estrictamente procedimental. El conocimiento del juez dentro de un proceso está estrictamente delimitado por el marco constitucional y las leyes procesales, configurando lo que la doctrina denomina la verdad procesal. El juzgador no puede buscar la verdad por cualquier medio o de forma ilimitada. Tiene límites temporales, como los términos de preclusión procesal, y límites ético-legales, como la prohibición absoluta de valorar pruebas ilícitas o violatorias de derechos humanos. Por ende, el derecho asume conscientemente que el conocimiento humano es limitado y falible, prefiriendo en ocasiones sacrificar la búsqueda de la verdad histórica absoluta en aras de preservar valores superiores como la seguridad jurídica, la dignidad humana y el debido proceso. Esto nos recuerda la definición del hombre como animal del conocimiento. Privado de garras o de velocidad natural, el ser humano sobrevivió gracias a su cerebro, acumulando experiencias y transmitiendo cultura mediante el lenguaje simbólico. El derecho es la herramienta evolutiva de control social más sofisticada creada por este animal cognoscente.
Para mitigar la violencia de la especie, el ser humano sustituye la ley del más fuerte por un sistema de reglas abstractas, demostrando que nuestras instituciones legales son prótesis cognitivas vitales para el sostenimiento de la civilización. Para unificar estas herramientas, es imperativo edificar una teoría del conocimiento o nociología jurídica formalizada. Este esfuerzo sistemático de la filosofía nos dota de un mapa epistemológico claro para evaluar la validez de nuestras normas y la verdad de nuestras premisas, impidiendo que la aplicación del derecho se atomice en interpretaciones arbitrarias o caprichosas. Como observamos en la tabla en pantalla, la precisión semántica del vocabulario de la ciencia nos exige trazar deslindes terminológicos indispensables entre cuatro categorías filosóficas que a menudo se confunden en el discurso ordinario. En primer lugar, la nociología estudia el conocimiento humano en su sentido general, analizando su origen y esencia, sin distinción de su grado de especialización, abarcando desde el saber cotidiano hasta los saberes empíricos y científicos. En segundo lugar, la epistemología restringe su estudio exclusivamente al conocimiento científico de forma estricta, investigando sus métodos de validación, la estructura de sus teorías y sus hipótesis. En nuestro campo, la epistemología jurídica actúa como el órgano encargado de fiscalizar el rigor metodológico y la cientificidad de la doctrina elaborada por los juristas. En tercer lugar, la crítica evalúa la validez interna de nuestras facultades cognitivas en sí mismas, determinando las fronteras y las condiciones de posibilidad de lo que legítimamente nuestra razón puede llegar a formular. Comprendamos, pues, que mientras la nociología analiza la relación general entre mente y realidad, la epistemología jurídica se encuentra específicamente o se centra específicamente en auditar el rigor y la verdad de la ciencia del derecho. La investigación nociológica ha sintetizado su objeto de estudio en cinco problemas fundamentales que encuentran un reflejo idéntico dentro del universo de la ciencia y la praxis del derecho. El primer problema es la posibilidad del conocimiento. Plantea si el sujeto realmente puede aprender al objeto. Enfrenta al dogmatismo, que asume un acceso transparente a las normas y hechos, con el escepticismo que afirma que toda interpretación jurídica es subjetiva y caprichosa. En el proceso penal se adopta un realismo crítico que confía que mediante una investigación rigurosa se puede conocer la verdad histórica de un delito, más allá de toda duda razonable. El segundo es el origen del conocimiento, que debate si la fuente del saber es la razón o la experiencia. En nuestro campo, esto se traduce en la tensión entre el racionalismo jurídico, que concibe al derecho como un sistema deductivo ideal a partir de normas constitucionales superiores, y el empirismo o realismo jurídico, que sostiene que el derecho brota de la experiencia social y las decisiones diarias de los tribunales. El tercero es la esencia del conocimiento, que interroga cuál de los dos polos determina al otro. El objetivismo legal afirma que la norma escrita tiene un sentido claro e independiente que el jurista debe descubrir pasivamente. En contraste, el subjetivismo o constructivismo jurídico argumenta que el intérprete co-crea y moldea el significado del texto legal al aplicarlo a la realidad. El cuarto se refiere a las formas del conocimiento. Como detallamos previamente, la ciencia jurídica exige un predominio absoluto de la forma discursiva y argumentativa,
para motivar las decisiones, relegando la intuición a la fase inicial de sospecha. Y el quinto es el criterio de verdad. Aquí, la epistemología judicial debate entre la teoría de la correspondencia, que exige que la verdad procesal coincida con los hechos reales del mundo exterior, y la teoría de la coherencia lógica, que se conforma con verificar que la sentencia sea internamente coherente y respete escrupulosamente las reglas formales del debido proceso. El análisis del conocimiento en el derecho dio un vuelco fundamental a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación del llamado giro lingüístico en la filosofía contemporánea. Esta corriente demostró de forma contundente que el lenguaje no es un mero espejo pasivo que refleja la realidad, sino el vehículo constitutivo a través del cual la mente humana construye y dota de sentido al mundo. En la ciencia jurídica, esta premisa adquiere un valor radical. El derecho no existe fuera del lenguaje. Es, en su esencia más pura, un tejido de discursos lingüísticos de carácter prescriptivo. Por ende, la interpretación jurídica o hermenéutica deja de ser vista como una simple lectura técnica y se transforma en una compleja actividad cognitiva de traducción y asignación de significados sobre textos abstractos. Cuando el jurista enfrenta a un precepto legal, su mente no realiza una extracción mecánica de una verdad preexistente e inmóvil. Al contrario, entabla una relación dialéctica con el texto normativo mediante su propio horizonte cultural, sus preconcepciones dogmáticas y las reglas semánticas y sintácticas de su época. Este fenómeno echa por tierra el viejo mito ilustrado del juez como la boca del rey. El proceso cognitivo de interpretación implica que el operador del derecho co-crea el significado de la norma en el momento de la aplicación. Por esta razón, la lógica deóntica vigila estrechamente si la dimensión hermenéutica exige, exige que los argumentos de interpretación no se deriven de la arbitrariedad, sino que se mantengan dentro de los límites de la relación lingüística, el uso de conectores lógicos y el respeto a la voluntad semántica del legislador, salvaguardando así la predictibilidad del sistema legal. Llegamos al punto culminante de nuestro módulo, donde la lógica y la teoría del conocimiento impactan con mayor dramatismo en la praxis jurídica, el régimen de la prueba judicial en el proceso penal. La reconstrucción de un delito exige que el tribunal valide afirmaciones sobre hechos del pasado que el juez no presenció físicamente. Para salvaguardar esta brecha cognitiva y temporal, la epistemología procesal contemporánea ha desarrollado la teoría del razonamiento probatorio, la cual sustituye los antiguos modelos de valoración basados en la íntima convicción del juzgador, un parámetro puramente subjetivo y propenso a sesgos, y lo ha sustituido por modelos de justificación epistémica racional, objetiva y científicamente controlable. Como observamos en nuestro diagrama circular, bajo este enfoque científico, una hipótesis fáctica sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado no se da por verdadera por un acto de fe del juez, sino mediante el análisis lógico de la evidencia a través de tres pasos interconectados. En primer lugar, se debe formular la hipótesis del caso de manera clara y coherente. En segundo lugar, se debe contrastar las pruebas donde el juez opera de forma análoga a un científico en un laboratorio, aplicando el método hipotético deductivo para verificar si las pruebas de cargo aportadas lícitamente, ejemplo, peritajes, testimonios y documentos,
corroboran o descartan la hipótesis en disputa. La lógica interviene estructurando las llamadas máximas de la experiencia y las leyes de la sana crítica. Y en tercer lugar, se debe alcanzar una certeza razonable. Una sentencia penal solo alcanzará el grado de justificación epistémica exigidos por el Estado de Derecho cuando la hipótesis acusatoria haya sido corroborada de forma tan sólida que desplace cualquier hipótesis alternativa de la defensa, alcanzando el estándar cognitivo de la certeza más allá de toda duda razonable. Con esto cerramos este estudio del módulo número 2 de lógica y conocimiento. Les agradezco profundamente su valioso tiempo y compromisos con el pensamiento jurídico. Hasta el próximo encuentro.